Esta es la historia de Noé, un hombre que vivía en medio de un mundo corrupto, y en donde los principios divinos eran olvidados, para irse contra natura de todo lo bueno que el Eterno había creado. Júrame por el Eterno que este niño es hijo mío y no de los ángeles. Te juro por el Eterno que ese niño es tu hijo. Yo, Noé, enseñado en la sabiduría de la palabra oral del Señor por mis padres, junto a mi esposa, tuvimos la tarea de adoctrinar a nuestros hijos en medio de una generación perversa que no amaba al Eterno, y que cada día se hundía más y más en la perversidad. Nuestros hijos crecían, y cada vez tuvimos que afianzar más lo que nos fue enseñado desde el principio. Chen, Can y Jafet crecían, y mi esposa y yo nos hacíamos más viejo. Todo se degeneraba enfrente de nosotros, las familias, los matrimonios, el hombre, la mujer, los animales, y yo me preguntaba, ¿por qué todo se volvía en contra de lo que el Eterno había establecido? Con un llamado sacerdotal, la octava en el orden Melquisedec, estaba comprometido a guardar justicia y a enseñarla. Ustedes todos escuchad, dejen sus caminos perversos y vuelvan sus corazones al Eterno. Sé, por enseñanza de mis padres, que al Eterno ningún hombre puede burlar, y aunque Él es misericordioso, también es fuego consumidor. Vuélvanse de sus malos caminos. Noé llevaba encriptado en su nombre la gracia del Eterno, sabiduría y obediencia, las mismas letras hebreas con las que se escribe la palabra gracia, y que ahora llegaba el momento en la que por su justicia fuera guardado por el Eterno de la más grande catástrofe mundial que se avecinaba. En medio de tanta incertidumbre, recordé las palabras de mi padre Lamec, cuando me contó que al momento que nací, hizo jurar a mi madre que yo era su hijo, y no hijo de los vigilantes del cielo. Desde el momento que supe esa historia, vivía con la intriga de quiénes eran aquellos vigilantes del cielo, que por el comentario de mi padre Lamec, entendía que aquellos seres se habían mezclado con las hijas de los hombres. Sabía como sacerdote que existía el mal, y que ese mal se oponía a toda verdad del Eterno. En nuestra simiente estaba la esperanza de un Mesías que un día descendería, para ordenar todas las cosas y salvarnos de nuestra naturaleza caída. Poco a poco supe que ellos, los vigilantes, pretendían entorpecer la línea sacerdotal de aquel Mesías que un día descendería, y por tal razón estaban dispuestos a destruir la raza humana. Por la mezcla de estos seres celestiales con las hijas de los hombres, nacieron seres parecidos a los humanos, que superaban en estatura a todo ser humano existente en la faz de la tierra. Las mujeres empezaron a practicar brujería y adivinación, todo esto enseñado por aquellos vigilantes perversos y malos. De una manera sobrenatural, mi casa y mi familia eran guardados por el Eterno, de tal forma que ninguno de ellos podía acercarse a nuestras tierras y propiedades. Una mañana mientras oraba al Eterno, oí la voz del Eterno que me decía: Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. El Eterno había decidido destruir todo ser vivo de sobre la faz de la tierra, y por su amor y misericordia, mi vida se preservaría juntamente con mi esposa e hijos. La razón de aquella preservación de vida era para tener un nuevo inicio. Mi esposa y yo comprendimos que nuestros hijos necesitaban conocer a sus esposas antes de aquel terrible acontecimiento. El Eterno me dio las instrucciones de cómo saldríamos con vida, y puse en marcha el plan del Eterno. Como sacerdote de justicia, proclamé desde el día que recibí aquella palabra a todo hombre que se arrepintiera, porque el Eterno traería un gran diluvio sobre la faz de la tierra,
que nadie sobreviviría al menos que se arrepintieran, y solo así de seguro el Señor tendría misericordia. Pero solo recibía de todos ellos burlas e insultos, pareciera que no existiera entre ellos ningún justo que creyera a mi anuncio. Pasaron los años y yo seguía construyendo aquella gran embarcación que albergaría a muchos animales limpios y no limpios y que junto a mi familia le daríamos comienzo a todo. Yo seguía firme en la orden que había recibido, hasta que acabé aquello que nunca se había visto, junto a mi esposa, hijos y mis 3 nueras. Una vez terminada aquella embarcación que era objeto de burla, volví a escuchar la voz del Eterno que me dijo: Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y así empecé la selección de 7 parejas hembra y macho de los animales limpios, y una pareja, hembra y macho de los animales no limpios, hasta culminar la selección de cada especie viva que el Eterno había creado. Al llegar el día 6º, gritaba con todas mis fuerzas a todos los hombres que rodeaban el arca, que se arrepintieran. Yo Noé aún tenía la esperanza de que así lo hicieran, pero luego llegó el atardecer y el comienzo del 7º día, día en donde el Señor me dijo que haría llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. Todos estábamos listos en lo interno de aquella embarcación, y una antorcha se paseaba en su interior que iluminaba todo lo que estaba dentro, y pude entender que era la presencia del Eterno que estaba con nosotros, y que fue su presencia la que cerró la puerta, y fue entonces que escuché algo que golpeaba nuestra embarcación por todas partes. El Eterno había abierto las grandes cataratas de los cielos, y los grandes abismos también fueron abiertos. Podíamos escuchar los gritos de hombres y mujeres pidiendo que abriéramos la puerta, pero la puerta la había cerrado el Eterno. De una manera milagrosa, los animales permanecían tranquilos y dormidos. El Eterno tenía el control de todos los seres vivos que estaban dentro de nuestra embarcación. Estando allí dentro, el Señor hablaba a mi corazón y me fue mostrando escenas futuristas de cómo el hombre continuaría inclinándose hacia el mal aún después de conocer por el testimonio oral de muchos justos que Él es el Eterno, aquel que ama la justicia y la verdad, que aborrece la infracción de su ley. Que Él elegiría a un pueblo para que fueran reyes y sacerdotes con una orden excelsa sin principio ni fin, la misma que ostentaba yo, pero ese pueblo se inclinaría a los dioses de las naciones y que se olvidaría de su ley, por la cual recibiría una orden sacerdotal que servirían a las cosas que son figuras y sombras de las cosas celestiales, pero que Él un día descendería y Él mismo le mostraría el camino para volver a Él, e impondría un yugo diferente sobre cada hombre y mujer que crea a su verdad. En cada una de las cosas que pasaron después que el Eterno sopló viento sobre la tierra, estaban encriptadas misterios proféticos que pasarían en el mundo después de este nuevo inicio. Sucedió que al cabo de 40 días después que cesaron las lluvias que yo Noé envié un cuervo, y el Señor me dijo: observa que este cuervo saldrá y regresará continuamente, y esto lo hará hasta que se sequen las aguas. En sus letras se define el anochecer, la transición de la luz a las tinieblas, y también representa mezcla, y yendo y volviendo es cíclico, periodo que se repetirá hasta que las aguas se sequen. Noé, las aguas de ahora en adelante, simbolizará a las naciones. Las naciones cubrirán la tierra con sus abominaciones, y mi pueblo se mezclará con las naciones, y no le interesará estar en medio de ellos. Una y otra vez como el vuelo del cuervo traerá oscuridad, pero un día, el vuelo del cuervo terminará y las aguas se secarán, y aparecerá la luz al atardecer. Noé, sacerdote del Eterno, ahora envía una paloma y pon atención a lo que te será revelado. Sé que el Eterno me quiere enseñar algo con esta segunda ave. Es cierto que quiero conocer cómo está el tiempo, pero también el tiempo por venir, y con mis ojos naturales no los puedo ver, así que es necesario que preste mucha atención. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde,
y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. He enviado la primera vez a la paloma, para conocer si las aguas habían descendido, y regresó porque no encontró descanso, para la planta de su pie. El Señor me mostraba que en los postreros tiempos, su pueblo será desterrado y en medio de las naciones, no tendrá reposo, de la misma manera como yo afligí mi alma por los hombres de mi tiempo. Tengo la esperanza que los justos de los postreros tiempos no encuentren reposo en medio de las naciones, porque ellas siempre amarán los deleites del mundo, y no a la verdad del Eterno. Y volví a enviar a la paloma por segunda vez, y ahora al atardecer, casi al entrar la noche, regresó con una rama de olivo en su pico. Un árbol de olivo no es muy alto, así que falta poco para que el agua se seque totalmente. El Señor me mostraba que un día Él soplará sobre las naciones que cubren el mundo, como sopló en mis tiempos, al atardecer, sobre las aguas hasta secarlas. Cuando la paloma llegó a la hora de la tarde, las naciones representadas por el agua han menguado, porque llegó a nosotros la esperanza de su luz. Y volví a mandar por tercera vez a la paloma, pero ya no volvió, porque las aguas habían desaparecido. Meditaba en estas aves cuando escuché la voz del Señor que me decía: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y yo, Noé, sacerdote del Eterno, salí del arca con mi familia y con los animales, y ofrecí holocausto en el altar, porque el Eterno había preservado mi vida y la de mi familia. Y continué enseñando su verdad, porque es la única garantía de volver a Él. Solo Noé, sacerdote de justicia, era recto en su época, y por eso el Eterno lo apartó para preservarle la vida. Noé, como buen sacerdote, ofreció holocausto de agradecimiento al Eterno, como lo haría uno que practica y enseña justicia. Ahora en nuestros tiempos, nuestro Señor Jesucristo vuelve a mencionar a Noé, diciendo que, en los tiempos cercanos a su regreso, los días serán como en los tiempos de Noé, familias destruidas, hombres y mujeres hundiéndose cada vez en la depravación, anhelando cada segundo, irse en contra de lo que es natural, a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno, su pueblo santo se volverá a mezclar, y caerá en la última oscuridad, pero luego vendrá el atardecer, y al caer la noche vendrá la luz a las naciones. Aleluya.